Ok, buenas tardes, pasa a ustedes, aquellos que acostumbran el saludo de Dios, de Jesucristo, de su iglesia, pasa a vosotros, y aquellos que no, pues buenas tardes, ¿verdad? Bienvenidos a otro tema más en esta parte complementaria del día de reposo, en la última parte, ¿verdad? Sí, la parte complementaria del sábado, pues con el propósito nuevamente de compartir con ustedes, de ser una vez más bendición para todos ustedes que se encuentran en sus hogares, en la comodidad de sus hogares, disfrutando de este precioso día, y hasta donde allá Dios a través de sus siervos les envía un mensaje de bendición para todo aquel que quiera atesorarlo, pues bien puede hacerlo. En esta tarde, dándole continuidad al tema de la mañana acerca del llamado de Dios hacia Abraham, ya miramos cómo la promesa que Dios hizo a Abraham, que saliese de su tierra y de su parentela, del país de la idolatría, y que en su simiente o en su descendencia serían benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Entonces, en esta tarde, nuestro tema es titulado "En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra". Ese es nuestro título, un poco largo, ¿verdad? Pero ese es nuestro título precisamente para darle seguimiento al tema precisamente de la mañana. Entonces vamos a refrescar un poquito la mente a aquellos que no nos acompañaron en la mañana, o que simplemente no leyeron estos versículos o no están asociados con ellos. Pues los voy a leer para refrescar un poquito, ¿verdad? Nuestro versículo que utilizamos en la mañana, el cual será utilizado como punto de partida en esta tarde. Bienvenidos todos, bienvenido nuestra hermanita María Mendoza, siempre está más lista que un cerillo, ¿verdad? Y nuestro hermano Jack Mota también nos está acompañando. Y por ahí hay otros más, aquellos que no puedo ver porque no están asociados con afiliados con mi lista de amigos, o sí están afiliados por mi lista de amigos por el otro lado. Entonces, aquellos que yo no puedo ver aquí, les mando también un saludo de bendición. Bienvenidos nuevamente a todos. Así que vamos a dar inicio a nuestro título es "En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra". Está hablando acerca de la simiente de Abraham, o de Abraham, como lo vamos a leer a continuación, y dice así: "Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y fueron con él". Ok, fue Abraham como Jehová le dijo. Así que ahí tenemos nuestra lectura. Vamos a dejarlo de esta manera, donde vemos múltiples bendiciones pronunciadas por Dios como promesas a Abraham. Entonces, en la mañana pues miramos que hubo 5 veces se pronunció la palabra bendición. Bendeciré, y en tu simiente serán benditas todas las naciones o las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces es importante mencionar cómo le está diciendo que es su simiente, y vamos a refrescar la memoria también en otros versículos referentes a la simiente de la promesa que Dios hizo a Abraham, para ver cuáles son las promesas también que Dios hizo a ellos. Y estamos hablando en este caso de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Que la descendencia, la simiente de Abraham, y donde es la semilla de la promesa principalmente, pues es Isaac, el hijo que nacería de Sarai y de Abraham. Y ya miramos en la mañana que fue de una manera extraordinaria, habiendo tenido en cuenta que Sarai, la esposa de Abraham, era estéril.
Entonces miramos ahora aquí la promesa que Dios hace a Abraham. Y luego vamos a ver antes de pasar con Isaac, el capítulo 22 de aquí mismo de Génesis. Capítulo 22, el versículo 17 y 18, ¿ok? Estamos hablando también de Abraham. Dice así, desde el verso 16, Jehová está hablando aquí, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla de la mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra o todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ya miramos en la mañana lo importante que es la obediencia para que Dios pueda así cumplir las promesas que ha hecho a su familia, a su descendencia. Entonces aquí estamos viendo lo que es las promesas de Abraham, que Dios hizo a Abraham y a su simiente. Ahora vamos a ver a Isaac, capítulo 26 de Génesis, 24, capítulo 24 de Génesis, y veamos el versículo. Ok, verso 4, 24. Creo que es el 26. Había mencionado 26, ¿verdad? Pero aquí no sé por qué puso 24. Es el 26. Es el capítulo 26 de Génesis y dice así. Pues es desde el versículo 1, pero bueno, vamos a ir del versículo 1. Dice, y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y apareciósele Jehová y díjole, esto estamos hablando de Isaac, ¿verdad? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y daré a tu simiente todas estas tierras y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Ok, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi pacto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces aquí está hablando la promesa que Dios va a hacer cumplir a su simiente. Aquí ya se la está haciendo también a Isaac, que en su simiente serían benditas todas las naciones. Pero es importante porque dice aquí, habita en la tierra que yo, en esta tierra que yo seré contigo y bendecirte, porque a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento. Entonces aquí estamos viendo la promesa que Dios le dio también a Abraham, que habitaría la tierra de Canaán, todos los territorios, ahí se los enmarca, y ahora le está diciendo a Isaac también que habitará todas esas tierras, porque hay varias promesas, y es lo que quiero hacer énfasis en este tema, que hay distintas promesas, son diferentes, pero todas muy importantes, o sea, para poder ir identificándolas. Por eso quiero leer lo que corresponde a la simiente inmediata de Abraham, que es Isaac, y lo vamos a ir ahora a ver lo que es Jacob. En el capítulo 28 de Génesis, aquí mismo, vamos a ir ahora con la descendencia con la simiente ahora de Isaac, ya que Jacob es hijo de Isaac y de Rebeca. El 28, y luego vamos a ver el capítulo 28 de Génesis, versículos 13 y 14. Dicen así. Y he aquí Jehová estaba en el alto de la montaña, el cual dijo, y aquí estamos viendo que se está refiriendo a Jacob, el verso
desde el verso 10 dice, y salió Jacob de Betel, ¿verdad? Por eso le digo que para tomar contexto pudiésemos leer del verso 10, pero no lo voy a hacer porque ustedes ya conocen la escritura y ustedes lo pueden leer si desean. El verso 13 dice, y he aquí, Jehová estaba en el alto de la montaña o de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Si la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, así va reafirmando la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. En ti y en tu simiente, en ti y en tu simiente, en ti y en tu simiente. A los tres les están enfatizando la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces podemos observar y notar que las múltiples bendiciones que se mencionaron en el capítulo 12, versículo 2, y lo que se sigue mencionando al correr de los versículos, entonces, que las múltiples bendiciones decretadas por Dios a Abraham incluyen aspectos materiales, ya miramos, terrenales, tierras y bienes, y también espirituales, ¿verdad? En este aspecto que estamos considerando, materiales y también espirituales. Hay personas que afirman que nada más se está enfocando en materiales, en prosperidad material, pero como lo hemos venido viendo y como estudiamos en la mañana, nosotros sabemos que incluye ambos y lo vamos a ver más adelante. Entonces, prosperidad en lo material, económico, en la ciencia y en la industria, porque esto es muy importante. ¿Cómo vamos a ver la economía? Por ejemplo, para empezar ahí, porque es una de las partes que yo quiero que desglosemos un poquito, y todos nosotros de una manera u otra estamos conscientes de eso. Y hubo, de hecho, mirando un tema de un predicador antes, mencionó acerca precisamente de las bendiciones. Parte de estas bendiciones estaba tratando un poco este tema. Y dice que tenía un amigo que era... yo no me acuerdo que era el amigo, era un abogado, me parece. Parece que era un abogado. Y le preguntó que de sus clientes, dice, ¿cuáles eran los más prósperos? Que un abogado judío era judío. Y le preguntó cuál de todas, porque obviamente representaba a toda clase étnica. Y le preguntó que cuál de todos sus clientes eran los más prósperos. Y dice que como con presumiendo, con una sonrisa media burlesca, ¿verdad? Le dice, por supuesto que los judíos, dice los israelitas, dice los judíos. Dice, ellos son 10 veces o más prósperos que cualquier otra raza étnica. Y es lógico, nosotros conocemos también precisamente, creo que no todos tal vez estemos enterados, por ejemplo, de lo que es la bolsa de valores en Wall Street, allá en Nueva York. ¿Quién es lo que maneja eso? Principalmente, claro que ahí se invierte, pero las más grandes inversiones son precisamente de los inteligentes judíos. Claro, los japoneses y todo eso tienen sus stocks, sus shares ahí, pero sus fondos, pero uno de los mayores, o si no dueños de estos negocios son israelitas, son judíos también, israelitas. El IRS, por ejemplo, lo que es el IRS, que es por sus siglas el Internal Revenue Services, que son de lo que nos van quitando a nosotros las taxas cada semana, va llegando a esa bolsa de valores, pues, donde ellos están negociando este dinero durante todo el año. Y al terminar el año, nos regresan a nosotros nuestras taxas, pues una miseria de lo que ellos ganaron con nuestro dinero que van ganando cada semana, así como manejan ellos en la inteligencia que Dios les dio
Inclusive en las bendiciones que Jacob dio allá en el capítulo, me parece 47 de Génesis, donde están con los brazos cruzados a Efraín y a Manasés, les dio doble porción a esas dos tribus, y está refiriéndose también a lo material y a lo que es, son dos aspectos ahí, lo material y lo, ahorita no recuerdo, pero ahí le dio la bendición a ellos dos y también bendijo a las otras tribus, a Rubén, a Simeón, a Dan, a todos ellos les dio una bendición. Y todo eso tiene que ver mucho en las cosas que se están moviendo en este mundo, en la industria, en lo que es la ciencia, la inteligencia, el descubrimiento de toda la tecnología que tenemos ahorita. Son ellos los que Dios les dio la sabiduría y lo que han descubierto todas estas cosas. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios determinó que a ellos les daría la sabiduría y la ciencia para que conquistaran países precisamente y fueran prosperados. En este momento, desde que fueron esparcidos, han sido de bendición para muchas naciones, para todas las naciones que han prosperado. En la industria, por ejemplo, en Inglaterra se calcula que lo que es Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, son una de esas tribus. Alguien atribuye que creo que Estados Unidos es la tribu de, no recuerdo si es la de Efraín o la de Manasés. Por ahí muchos argumentan eso, ¿verdad? Por la prosperidad, y como es casi hermana con Inglaterra, entonces calculan que estas son unas de esas tribus. Aunque ya perdieron su identidad ellos, pero por la prosperidad se calcula que son ellos. Entonces estamos viendo lo que es la economía. Usted no ve a un israelita o a un judío que ande mendigando o que esté casi trabajando en una fábrica como lo hace cualquier otra raza étnica, al menos que o trabajan en una fábrica, pero son líderes, ya sean, manejan el volumen de lo que se mueve en la compañía como vicepresidentes o trabajan como jefes, como líderes. Aparte de eso tienen sus negocios de ellos y aún así siguen trabajando. Entonces en la economía son los más prosperados. Mencionamos cómo ellos mueven los volúmenes en la bolsa de valores, el IRS, cómo negocian con el dinero, inclusive del Fondo Monetario Internacional. Todos ellos, o sea, no todos ellos, sino que la mayoría de ellos tienen sus mayores inversiones ahí, donde prestan a los países y ahí están recibiendo intereses y réditos a manos llenas. Entonces, pues nos damos cuenta inclusive de los israelitas o judíos que en México hay muchos de los, desafortunadamente, de los más que le llaman pues sayoteros, que son de descendencia de Israel, judíos. Hillary Clinton, por ejemplo, ella no sabemos si judía, pero es de israelita. No sé si Bill Clinton también, el yerno de Donald Trump, ¿cómo se llama? Jared o algo así, son de descendencia israelita. No sé si mismo Trump lo sea o tal vez él también sea de descendencia israelita. Y total, los que se conoce como ellos son prósperos, tienen dinero, inventaron el control remoto de la televisión, que esto es poco, la tecnología, la ciencia, la mayoría que la ha descubierto por sabiduría de Dios, son ellos, son israelitas. Entonces, en estos tiempos, en estos momentos y desde el pasado, todas las naciones han sido prosperadas por ellos. Donde de todas las naciones hay tecnología, eso ya es ser bendecidos por parte de la inteligencia que Dios puso en ellos. En la nación más pequeña o más apartada, simplemente las señales de los teléfonos, las conexiones, las líneas, todo eso es originalmente sabiduría de Dios a los israelitas que fueron esparcidos desde hace mucho tiempo. ¿De qué manera fueron esparcidos? Pues podemos ir a los tiempos de Asiria, cuando fueron
cautivos en Asiria. Fueron esparcidos en un territorio pequeño, en un área geográfica pequeña. Estuvieron ahí a los alrededores, aun cuando las 10 tribus que fueron llevadas a Asiria, aunque ya no regresaron a formar parte del reino de Israel, sino que ahí anduvieron peleándose con los judíos, aún de los tiempos de Jeremías, todo esto cuando regresó la tribu de Judá y Benjamín, que fueron los únicos dos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ya los otros ya tenían años que habían sido llevados a Asiria. Ellos nunca regresaron como hijos de Dios ya a Israel, sino que allí anduvieron causando problemas e impidiendo que se construyera el muro. Ellos fueron los que impidieron todo esto cuando los tiempos de Nehemías y de Esdras y Nehemías. Entonces fueron esparcidos ahí a lo pequeño. Después, cuando el año 70, cuando Tito o los emperadores romanos invadieron a Jerusalén y la destruyeron y la saquearon y se robaron todo, se llevaron a todos los israelitas que dejaron vivos y los vendieron a todas las naciones, los vendieron, la historia lo dice, revise Josefo, vaya a la historia, ahí está todo eso. Entonces los esparcieron por todas las naciones, se establecieron en las otras naciones donde los vendieron, y luego, si vamos a cómo fueron esparcidos después, o cómo llegaron hasta México, hasta Ecuador, hasta Guatemala, hasta Perú, cómo llegaron a República Dominicana, Haití, a Cuba, a Puerto Rico, a través de Cristóbal Colón, como ven, de los colonizadores. Eso es importante entenderlo, que todos estos eran israelitas que Dios había prometido que serían esparcidos y como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, y que poblarían la tierra. Ellos son. Entonces, al llegar, por ejemplo, a los países, empezaron a modificar las cosas que los nativos estaban acostumbrados a algo muy pequeño, aunque decimos que los destruían y todo, sí, pues es malo y todo, pero a la vez hubo algo que Dios, es un plan de Dios en cierta manera, y que si los israelitas o esos que fueron esparcidos no actuaron con justicia como Dios lo había establecido, y por avaricia hicieron lo que hicieron, pues ahí están las promesas, inclusive el carácter de cada uno cuando recibieron la bendición de Jacob. Unos eran traicioneros, otros eran peleoneros, que tal vez los que hacen las armas y todo eso son parte de ellos, ¿sí? Por eso le digo que en cierta manera las naciones en gran manera han sido bendecidas por medio de ellos, a través de lo que es la economía, la industria, la ciencia, la inteligencia, la tecnología. Entonces, ese sería nuestro primer punto, ¿verdad? Se dice que de ellos también habría reyes en la tierra. De tus lomos saldrán reyes. Entonces conocemos Inglaterra, que ha tenido reyes, allá en España. Han tenido reyes, y todas esas personas son israelitas. Nos cueste o no entenderlo, porque así Dios lo permitió, lo decretó, que serían esparcidos y saldrían reyes en las naciones. Entonces, pues ¿de dónde viene la humanidad si no es de los que fueron esparcidos de las descendencias de Noé, y no después de los israelitas que después secundariamente fueron esparcidos en toda la faz de la tierra? Entonces todo nos da la razón. Si conocemos la historia, pues lo confirmamos de una manera más extraordinaria. Por eso es bueno, pues, conocer la historia, ¿verdad? Muy interesante. Entonces ya tenemos lo que es la economía, la bolsa de valores, la Wall Street, el IRS y el Fondo Monetario Internacional, que en todos ellos los principales líderes son israelitas, son judíos e israelitas, porque los judíos, pues ya ve que son las 12 tribus, ya que desde que fueron esparcidos en los tiempos de Tito, en el año 70 después de Cristo, pues ahí ya está todo judío y todo salió de ahí, de Israel. Ya se quedó Roma como dueño de ahí, y ahí pues ya conocemos después la historia, que el año, hace algunos, ¿qué será? 60 años, en 1940 y algo, me parece que fue que ya regresaron los judíos a Israel, y otra vez reclamaron como nación, y fue aprobada por las Naciones Unidas, y ya están ahí otra vez.
parte también de la profecía que dice que regresarían, y lo vamos a ver más adelantito en la segunda parte de nuestro tema. Pero entonces lo que quiero que quedemos claros, y ustedes son testigos, ustedes que conocen, que todos la ciencia, la tecnología, la mayoría de ellas son descubrimiento por la sabiduría que Dios les dio a los israelitas, y eso beneficia a todas las naciones y aún a las familias de la tierra en este aspecto material. Es interesante. Y si no, cuando usted voltea a ver el control remoto del televisor, vaya al Google, y bueno, digo Google, ¿verdad? Porque no es lo más práctico, y pregunte que quién lo descubrió, y no es más que un judío o israelita. La tecnología, cualquier cosa que se le venga a la mente, lo que lo han descubierto por lo general son ellos. Y si tienen un nombre extranjero, pero si usted va a las raíces, a la biografía, ¿se llama?, de la persona, ahí se da cuenta de qué descendencia él. Y ahorita que mencionaba a Cristóbal Colón, vaya a la biografía de él, ¿verdad? Que va a descubrir que su padre era un judío, israelita. El padre de Cristóbal Colón. Para que vaya al internet y vea la biografía. Sí estoy correcto en la biografía, ¿verdad? En la biografía de Cristóbal. Y léala y verá que su descendencia es de un judío. Él es padre. El padre de él es judío, es israelita. Entonces, para que compruebe, algunos dicen, ¿cómo que tiene que ver la esparción que Dios mencionó, que serían esparcidos por todas las naciones? ¿Cómo que tiene que ver con Cristóbal Colón? ¿Cómo no? Y la lógica, si recapacitamos, dice, wow, pues es cierto. Cómo esparció a todos por todas las naciones en 1492, me parece. No, sí, en 1492. 1492 o 492. 1492. Cómo esparció a todos los israelitas, como Dios lo había profetizado, en todo el mundo. Por todos los rincones del planeta. Y él es descendiente de los israelitas, Cristóbal Colón. Visite la biografía y verán, ahí lo van a comprobar. Entonces, por eso la prosperidad de las naciones, no sé, Gloria Bolívar está por ahí. A mí me gustaría si nos pudiera aportar qué se cree que es Estados Unidos, de cuál tribu, la de Francia. También la de Francia y la de Inglaterra, ellos tienen información también de esto. Se calcula, ¿verdad? Se presume, y por la bendición que recibieron desde con Jacob allá, que a uno se le dio doble porción en lo material y en lo... no recuerdo ahorita la otra bendición que recibieron, la tribu de Manasés, la tribu de José y la tribu de Efraín. A José le dio doble porción. Entonces, no sé si la hermana nos puede aportar un poquito. Déjeme ver. Permítame, ¿me puede hacer el teléfono? Ahí está el otro. Ahorita voy a revisar, a ver si ella nos aporta un poquito acerca de lo que lo estoy mencionando, que se presume que Estados Unidos es parte de una de las tribus, nomás que no recuerdo de cuál, Francia y Gran Bretaña o Inglaterra. Se calcula, pero pertenecen a unas tribus, dependiendo de la promesa o de la bendición que Jacob les dio allá en el Génesis 47, me parece. Y dice la hermana, a ver si lo puedo leer ahí. Se cree que Efraín es Estados... Déjame ver si lo encuentro aquí porque está un poquito lejos. Para comprobar esto, porque es muy importante. Es muy importante, y por lo que es prosperado, los países se considera que es así. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. A ver, déjame ver, nuestra hermana Gloria. Aquí está. Aquí está, a ver si, muy bien. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de los, déjame ver aquí. Y parte de los sacerdotes levitas son los que regresaron a Israel. Los demás tribus están por el mundo, pero yo quiero de eso que le... Ok, se cree que Estados Unidos es de la tribu de Manasés, ¿ok? De Manasés. Muy bien. Francia, Inglaterra
es Rubén. Se cree, ¿verdad? Eso no estamos afirmándolo con ciencia cierta, sino que se cree. Dice, Inglaterra es Efraín, aproximadamente, o sea, por la prosperidad, como les digo, y conforme a la promesa o a la bendición que recibieron. Claro, primero era por parte de Dios, pero Dios se la dio a Abraham y a Isaac y a Jacob, y esta es la bendición que Jacob les dio. Me parece que es en el capítulo 47 de Génesis, con los brazos cruzados, dice la bendición de las manos cruzadas a Manasés y a Efraín. Y es lo que y a José le dio doble porción ahí, y no tomó Rubén como primogénito porque pecó tomando una de las concubinas de su padre, Jacob. Entonces, ahí Jacob les dice sus bendiciones, después que bendice a esto, les dice la razón por lo cual pues no los tomó en cuenta como lo que deberían de ser, sino conforme sus hechos que ellos estaban realizando, su carácter y sus personas, ¿verdad? Entonces, es interesante entender que las familias de la tierra han sido benditas a través de los israelitas y a través de los judíos desde siempre han sido, inclusive desde que fueron esparcidos allá, en todas las naciones. Y esto nos ayuda a entender cómo llegaron aquí a Estados Unidos, a través de la colonización por los españoles, lo cual obviamente pues son otras de las tribus, como acabamos de mencionar. Entonces es importante entender esta parte en lo que mencioné anteriormente, que las múltiples bendiciones mencionadas en el capítulo 12, versículo 2, las cuales vimos en la mañana, 5 veces mencionado, bendeciré y serán benditas, te bendeciré. Entonces 5 de esas múltiples bendiciones decretadas por Dios a Abraham incluyen aspectos materiales y espirituales. Entonces lo material ya miramos que corresponde a prosperidad en lo material, económico, en la ciencia y en la industria. Precisamente la industria en Inglaterra fue cuando el mundo estaba en la edad apagado, bien, como decir, la economía hasta el fondo. Fue cuando la industria levantó otra vez, la evolucionó el mundo en la industria, y fue de esa manera que se impulsó a Estados Unidos. Vino acá también la invasión de los colonizadores y hicieron prosperar este país, la verdad, porque cómo lo levantaron, de la manera que haya sido, pero lo levantaron, y esto es una potencia hasta el día de hoy, aunque ya va en declive, porque la profecía también lo anuncia de esta manera. Pero esta es, imagínate, en Estados Unidos, si pertenece a Manasés, como la escritura o como nosotros lo consideramos por la promesa y la bendición que Dios le hizo. Vuelvo a repetir, no afirmamos porque no podemos hacerlo, pero conforme al orden bíblico de las promesas o a la bendición que Dios le dio a ellos y que Jacob dio a sus descendientes, pues no es muy difícil creer o entender que puede ser así, ¿verdad? Pero pudiese ser otra de las tribus en lugar de esa, no sabemos, pero por ahí andamos, ¿verdad? Entonces hemos visto esta primera parte, la bendición en la que las naciones, la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob serían como las estrellas de los cielos, como la arena de la mar, y serían en ellos benditas todas las familias de la tierra. Ahora vamos a pasar al aspecto espiritual. Eso ya lo miramos en la mañana, cómo Dios ha bendecido familias para que otras familias sean bendecidas. Me gustó mucho tanto el tema de la mañana, muy interesante, muy importante, aunque uno lo conocía, pero cuando ya te metes a estudiarlo más, dices, wow, somos familias bendecidas por Dios para bendecir a otros. Y esto a veces uno no lo asimila, ¿verdad? No lo considerábamos tal vez. Entonces, es muy importante entender que de las bendiciones que Dios le dio a ellos, ya lo mencioné, incluye el aspecto material y el aspecto espiritual. En este caso, pues, miramos en la mañana que el plan principal de Dios era, al hacer el llamado a Abraham, era restituir la maldición, o sea, reparar la maldición y tornarla otra vez en bendición.
aquella bendición que Dios tenía para Adán, para Eva, para su familia, su descendencia, que por causa de la desobediencia esa bendición se tornó en maldición. Y pues hasta el día de hoy, para todos y cada uno de aquellos que todavía no se ajustan al plan de salvación de Dios, y oficialmente hasta que Cristo regrese, pero hasta el día de hoy todavía las familias están caídas y están destruidas, están por los suelos, desconectadas de Dios. Entonces, una de las principales promesas y bendiciones que Dios dijo que serían benditas, propósito principal es restaurar, precisamente tornar la maldición otra vez en bendición. Y esto es muy importante. Y lo hace a través de ellos, porque dice que a Abraham fueron esas las promesas y a su simiente. Dice, no dice a su simiente, sino como de muchas, sino como de una. Dice, la cual simiente es Cristo. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 16. Dice, y ya lo miramos en la mañana y lo miramos en nuestro inicio, nuestro encabezado, nuestro punto de partida, capítulo 12 de Génesis, verso 1 al 4. Dice así, Abraham fueron esas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Entonces, aquí es la importancia donde entramos ya todos. Porque dice el verso 26, el verso 25, mas venida la fe, ya no andamos bajo la guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Conforme las promesas, el heredero, la promesa es Cristo, y Cristo, si vosotros sois de Cristo, también conforme a las promesas, ¿verdad? Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, aquí ya entramos, ya todos. Si antes la promesa era solamente para una nación, para las 10 tribus, y nadie más podía formar parte, aunque sí se podía, judaizándose, pues, haciéndose prosélitos, le llaman algunos, se aceptabas las reglas de Dios, y te ajustabas a ellas, te aceptaban y podías formar parte del pueblo de Israel. Ahora mucho más, que el vínculo, el enlace es nuestro Señor Jesucristo. Y al aceptarlo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, obviamente, haciendo su voluntad, dice que ya somos de Cristo. Y si somos de Cristo, conforme a las promesas, también somos coherederos de Cristo. Esto es muy importante para enlazarlos ahora en el aspecto espiritual. Muy importante en el aspecto espiritual. Dice que Dios vino a restaurar todas las cosas que estaban rotas. Ya en nuestros temas pasados lo miramos. Todo ahora es todo hecho nuevo. Y ese es el propósito por el cual, uno de los dos propósitos principales por los cuales Dios hizo el llamado a Abraham y le dio sus promesas. Y hemos visto que por cuanto él obedeció, Dios está cumpliendo en él y en aquellos que tienen fe, con convicción obedecen su palabra, está cumpliendo esas promesas. Y ahora a través de estas familias que Dios ha santificado, que Dios ha apartado, como lo miramos en la mañana, nosotros estamos siendo de bendición para otras familias que no conocían el plan de salvación de Dios, que no se han ajustado al plan de salvación de Dios. Como información, Dios nos está utilizando como unos vasos útiles en su ministerio. Como lo mencioné anteriormente, este es un vaso en el cual yo puedo poner jugo, puedo poner leche, puedo poner agua en este. Pero yo soy el que manejo el vaso, el que lo limpio, el que lo lavo, el que le pongo algo adentro y el que yo lo empino para tomar o algo le puedo ofrecer a alguien. Así somos nosotros, un vaso disponible
un vaso limpio, dispuesto, donde Dios es el que nos llena de su Espíritu Santo, de su poder, y el que Él da de beber o de tomar agua, que es la palabra de Dios, estas predicaciones, a ustedes, al pueblo de Dios, tanto al pueblo de Dios como a aquellos que no forman parte del pueblo de Dios, para que puedan formarlo, como lo hablamos en la mañana. Que Dios utilizó familias que Él había santificado y apartado, que son predicadores y personas que fueron un vínculo para que Dios, acercarme a esta persona a Dios, claro, a través de Jesucristo, y fueron utilizadas estas familias como bendición para mí, al igual que ahora Dios me está utilizando para ser de bendición para ustedes. Es importante. Entonces, en el aspecto espiritual, esto es muy importante, tanto desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Cristo y hasta el día de hoy. Y hasta los tiempos que Jesucristo regrese, porque esto es muy importante. Hablamos un poquito en la mañana, si me equivoco fue anoche, anoche me parece, acerca pues de los tiempos de la Moabit, o de las fiestas, de las citas que Dios tiene, las citas que Dios tiene con su pueblo. Anoche lo miramos, las citas que Dios tiene con su pueblo, a través de los tiempos que Dios ha determinado. Como hoy sábado es una cita que Dios tiene con nosotros, para que estemos en comunión entre nosotros mismos y en comunión con Él. Y así tiene más citas durante el año. Entonces esto tiene que ver mucho con lo que estamos mirando en el aspecto espiritual. Vamos a ir al capítulo 66 de Isaías, hablando aún en estos tiempos de la bendición que Dios está haciendo para otras familias a través de estas familias que ha bendecido. En estos tiempos, porque todavía esto se extiende aún hasta los tiempos del milenio, cuando Jesucristo regrese. Y esto es muy interesante. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Vamos a ir ahí. Y vamos a ver el versículo 18. Dice: Isaías capítulo 66, verso 18, dice así: porque yo entiendo sus obras. Dice, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes o las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas, dice, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Esto está hablando en un futuro. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente de Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo de que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Entonces aquí estamos viendo unos acontecimientos en el futuro, y estos serán precisamente durante el reino de Jesucristo, del reino milenial. Dice el versículo 22 y 23, hablando todavía del día de reposo: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todas las gentes a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, aquí estamos viendo, como les mencioné anteriormente, durante el reino del milenio de Jesucristo. Y dice que en los versículos, en el versículo 20, y traerán
a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. ¿Qué es lo que mencioné? Que fueron esparcidos. Dios los esparció por rebeldes. Allí en Oseas tenemos una historia bien importante. Todo Oseas, desde el capítulo 1 hasta el 10 o 11, no me acuerdo cuántos capítulos son, acerca de cómo Dios por rebeldes esparció a Israel. Después ya miramos en los años de 70, esparció también a la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que habían quedado en Jerusalén, en Israel. Entonces, aquí estamos viendo que regresará, porque también hay una promesa de que así como fueron esparcidos y bendecirían a otras personas, como con lo que ya mencionamos, ahora dice que también serían recogidos, tendrán que regresan porque la profecía de Dios lo dice, que regresarán otra vez a Israel, todas las tribus, y tal vez si nosotros somos parte de una, por algo Dios está haciendo el llamado para ser utilizados de bendición para ustedes, para todos ustedes. Y no digo que tal vez lo seamos, porque si no somos de uno, de todos modos somos personas que hemos sido alcanzados a través de aquella simiente que quedó de la tribu de Judá y Benjamín, que es de donde persiste la iglesia, hasta las congregaciones hasta el día de hoy. Entonces aquí nos dice que vendrán, que regresarán y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente a Jehová. Y ahí dice, pues llegarán de diferentes maneras. Dice, a la manera de que los hijos de Israel traerán el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. O sea que Dios Cristo establecerá un ministerio, y como todos lo sabemos, que cuando regrese Él va a tener su sede en Jerusalén, porque ahí dice Zacarías que allí asentará sus olivos. Él tendrá la sede ahí, donde allí tendrá sus apóstoles que le servirán, ya resucitados. Claro, estamos hablando de la resurrección ya habiendo acontecido, pero habrá evangelización. Habrá tribulación, habrá todo, pero habrá el tiempo en que les hablará el entendimiento a todos los israelitas, que ellos mismos verán que están mal, que están errados. Todas las tribus y la idolatría que hay en el mundo se conmoverá y verán la realidad. Dice que se arrepentirán e irán a Dios, y lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí nos está diciendo que irán a la casa de Jehová y tomarán, y dice el verso, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Y ahí tiene la firma de Jehová nuestro Dios. Vamos a ver otros versículos muy importantes. Tengo solamente 2 lecturas más. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, hablando de esos tiempos también del milenio, cuando Cristo regrese. Esta es la bendición de la que hemos estado hablando, que ha trascendido, que va a trascender hasta esos tiempos aún. Okay. Vamos a ver. Zacarías capítulo 14, vamos a ver versículo 16. 16 dice así. Y dice así. Verso 16 dice, y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ya mencioné que va a haber Jerusalén va a ser acechada otra vez, va a ser invadida y va a ser cautiva otra vez más. Eso va a suceder antes de que Cristo regrese, dice. Y los que quedaran de esos subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Qué les parece? Ya fueron quitadas, ya fueron abolidas, ¿verdad? Pues aquí dice que durante el tiempo del milenio de Jesucristo, dice muy claro que todos los que hayan quedado de las naciones, porque va a haber guerra, ya sabemos que va a haber tribulación, va a haber guerra, pero aquí mencioné que cuando Dios les abra ya el entendimiento a esos israelitas que están esparcidos en toda la faz de la tierra, que tienen la sangre de israelitas, pero que ya no saben ni a qué tribu pertenecen, perdieron su identidad por completo. Pero cuando Dios habla el entendimiento de cada uno de ellos, como lo ha abierto a nosotros, dice,
y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar las fiestas de las cabañas. Pues no me van a decir que esto fue en los tiempos que Jesucristo estuvo ahí en Jerusalén. Estuvo como rey, fueron a adorarlo ahí a él. Si alguien quiere argumentar eso, ya se dieron cuenta que hay un gran problema. Entonces, si esto ya fue quitado, no lo estuviera mencionando aquí. Nomás digo para que reflexionemos. No quiero argumentar ni entrar en controversia aquí con otros opositores. Pero si esto se tratara cuando Cristo estuvo aquí, esto no sucedió entonces. Y aquí dice que los que quedaran de las gentes que están esparcidas de toda la faz de la tierra vendrán cada año porque reconocerán dónde es donde se debe de adorar y a quién se debe de adorar. No en Roma, en la ciudad de la idolatría y de la muerte, sino en la ciudad del Dios vivo, en la ciudad del Dios vivo y del gran Rey que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí se irá porque ahí se decreta. Esa es la santa ciudad, la santa sede. No la que el diablo ha usurpado, que es la sede del adversario. Pero bueno, entonces aquí dice el verso 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si las familias, bueno, usted sigue diciendo, pero ahí está, porque también dice así, y si de las familias de Egipto no subieren y no vinieren sobre ellos, no habrá lluvia. Dice, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subirán a celebrar las fiestas de las cabañas. Y así sigue hablando todo el capítulo. El verso 20 dice, en aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. ¿Sabe que traían corazas los caballos? Traen corazas y le ponen como frenos y traen, ¿sí? ¿En dónde estaba esta descripción? ¿En qué parte de la vestidura del sacerdote estaba esta descripción? Ya he hablado de esto, santidad a Jehová, ¿recuerdan? En la mitra. Hizo una plaquita y Jehová dijo, hagan una placa y la vas a poner en la parte de frente de la mitra y que diga santidad a Jehová. Aquí tenemos otra descripción en el milenio, cuando Jesucristo regrese. Santidad a Jehová. Vamos a ir al capítulo 8, versículos 22 y 23, de aquí mismo de Zacarías, capítulo 8. Versículos 22 y 23. Dice así. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá, dice, así es el 23, sí, acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas y las gentes trabarán de la falda de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Imagínense aquellas tribulaciones que haya, que va a haber y que Dios va a favorecer a su pueblo como lo hizo en Egipto. La gente se va a trabar de ellos, dice, no, yo voy contigo, yo voy a buscar tu Dios porque sé que es un favor. O sea, la gente va a tener hambre de buscar justicia, de acercarse a Dios. Estos versos demuestran precisamente esto, que la gente va a estar hambrienta a pesar de las circunstancias, de los acontecimientos que van a estar pasando. Van a tener hambre, necesidad de buscar a Dios y dirá, yo voy contigo, llévame contigo a buscar al Dios vivo porque es el Dios justo, porque Él hace favor. Entonces aquí estamos mirando de la misma forma. Dije que era versículo 22, déjame ver. Voy a leer, a lo mejor era desde el 21, verso 20. Verso 20 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades
y vendrán los moradores de una a la otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, y yo también iré. Estamos hablando no que ya pasaron estos tiempos, ni que está pasando ahorita, sino esta es una profecía precisamente acerca del reino de milenio, cuando Jesucristo ya regrese. Los mismos hechos, así como le pasó al apóstol Pablo, que él conocía las profecías, que él conocía perfectamente que el Cristo que él rechazaba en aquel tiempo, estaba profetizado en la Escritura: de entre vosotros se levantará profeta, le dijo a Jehová a Moisés, al futuro, hablando de Cristo, a este escucháis. Pablo conocía esto, pero él en su ceguera lo rechazaba y perseguía y mataba a los cristianos. Pero ¿qué pasó en la tribulación, en aquellas tremendo susto que se llevó cuando se le apareció Cristo y lo tumbó del caballo del resplandor? Él conocía todo esto y de inmediato no dijo: no, pues yo salgo corriendo, sino dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y ya miramos que él reconoció que lo que estaba necio, aferrándose a lo que él sabía que era cierto de su manera tal vez ciega, cegado el entendimiento, no podía comprender, hasta que Jesucristo se le apareció. Así todos los israelitas que están esparcidos de una manera u otra tienen en su mente, en sus corazones, que hay un Dios de justicia y que ellos lo reconocen, pero a su manera ciega, porque también dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 11 que Dios les cegó el entendimiento para que pudiéramos entrar muchos de nosotros hasta el día de hoy, hasta que la palabra de Dios sea cumplida. Entonces Dios sigue bendiciendo a las naciones, a los pueblos, a las gentes. Los bendijo a través de esa familia que fue la familia de Abraham, para restituir aquella maldición que había sido bendición al principio en Adán y Eva, y la bendición se tornó en maldición por la desobediencia. Por esa razón fueron expulsados del paraíso, murieron espiritualmente y también literalmente, y esa herencia la tenemos hasta el día de hoy. Pues esa herencia, esa muerte segunda, Dios la vino a transformar, a revertir en vida eterna a través de una familia que bendijo, que es la familia de Abraham. Y por esas familias hemos sido bendecidas muchas otras familias, las cuales Dios nos está utilizando para hacer bendición para otras familias que todavía no han alcanzado el favor de Dios, por incrédulos, por falta de información, o por ceguera, por engaño de Satanás, lo que sea. Pero aquí estamos precisamente para hacer de bendición, de nuestra familia, hacer bendición a su familia. Así que ahí está el mensaje, aquí está la invitación, que Dios no retarda sus promesas como muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No se siente usted con gozo? Yo ahora más contento ando que nunca cuando alcancé a entender esto, como Dios nos ha bendecido para hacer bendición para otros, para otras familias, que han sido alcanzadas ya a través de estos mensajes. Yo me siento muy regocijado por eso. No es que no lo hubiera comprendido antes, pero lo he comprendido de una dimensión más amplia ahora, y con esta ilusión, con este entusiasmo, pienso seguir más fuerte que nunca, echándole ganas, haciendo de mi parte lo que esté a mi alcance, para seguir siendo de bendición a otras familias. No siendo, por supuesto, una congregación pasiva, sino activa. Una organización o familia pasiva, pues es igual a una oveja estéril. No me considero una oveja estéril, por eso tengo mucho gozo en mi corazón. Sé que es individual este concepto. Cada uno de ustedes sabe lo que está haciendo a través de el conocimiento que Dios le ha dado. Si usted ha sido una familia que Dios ha bendecido, y pues si somos una familia que Dios ha bendecido y somos pasivos, entonces tenemos problemas también, y ya he platicado mucho de esto. Yo le animo a cada uno de ustedes,
de que si no podemos, si no tenemos la habilidad de desarrollar temas, pues aquí están estos temas, compártalos. De esa manera usted está haciendo bendición para aquellos que lo siguen en redes sociales. Pero es, como les menciono, pues no es obligatorio, así que comparta, simplemente es una invitación. Yo hago mi parte, cada quien hace la suya, pero sí me siento muy privilegiado. Y en la mañana que tuve aquí a mi amada esposa compartiendo conmigo, considerándola como un vaso utilizado por Dios para ser de bendición para otros, wow, muy contento estoy. Y sé que muchos de ustedes lo hacen. Así que, nuevamente, tengamos cuidado con no ser ovejas estériles, porque entonces, sabiendo que que Dios ha derramado bendiciones a nosotros a través de familias y que ya nos ha apartado, entonces la palabra también dice que lo mal, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Bien? Así que hay que trabajar duro. Ahorita voy a leer sus comentarios, ¿verdad? Yo sé que me están escribiendo y me da gusto que me hayan acompañado. Ya miramos pues este tema titulado En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Muy interesante, conectado con el tema de la mañana. También, si alguien se lo perdió, yo nunca me gusta volver a ver los temas que hago, ¿verdad? No es que no me guste, sino que a veces no me queda el tiempo. Pero me gustó tanto que cuando tenga oportunidad voy a volver a leer el tema de la mañana, a verlo, el video. Y sé que voy a aprender mucho más aún de lo que ya aprendimos habiendo estudiado esta clase. Y si lo veo 2 veces más, sé que voy a aprender más y más, porque se va viendo nuestra mente una dimensión más grande cada vez más, cada vez que escuchamos o vemos un tema, sea de un servidor o de otra persona, cada vez aprendemos más. Siempre que lo veamos con una mente analítica, abierta, y nos metamos al tema sin distraernos. Así que pues ha sido para mí una bendición poder haber sido un vaso utilizado por nuestro Señor, tanto en la parte oscura como en la parte clara del día de reposo. También mi esposa me acompañó, me da mucho gusto también por ello, que ella también ha sido un vaso utilizado por Dios. Eso no tiene precio, ni tiene, no sé cómo explicarles, sino que es un gozo y una alegría que se desborda en nosotros, y eso pues no se compra con nada. Es la recompensa que hasta este momento Dios da a sus hijos por ser unos instrumentos dispuestos a su servicio, unos vasos o un elemento utilizado a su servicio. Y pues eso, como les digo, no tiene precio, ¿verdad? Porque Dios también hace el llamado para diferentes formas, para diferentes actividades, y esta es una de ellas, en lo cual me siento muy privilegiado. Así que gracias. Nuevamente les digo que todo lo que haya sido de bendición y de edificante para cada uno de ustedes, pues la honra y gloria no es nada más que para el único que la merece, y no soy yo, sino el único que la merece es el Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios que con poder, con sabiduría y con ciencia hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que de ellos hay, y les puso leyes y le obedecen hasta el día de hoy. Para Él la honra y la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lo que haya sido contraproducente, ofensivo, o alguien se haya sentido aludido por mis palabras, no fue una manera intencional de hacerlo, de ofender a nadie, sino que tal vez pudo haber sido, o fue una crítica constructiva, para que juntos lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios y la práctica en ella, para que así mismo nos vayamos edificando y moldeando conforme a la palabra de Dios y no conforme a las tradiciones o costumbres del mundo. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y es lo que yo estoy tratando de hacer. Si en mi manera de explicarlo alguien se ofendió, simplemente lo atribuyo a mi persona, a mi carnalidad y a mi celo por la verdad, de conocer más la verdad y poder transmitir a cada uno de ustedes lo que Dios la transmita a cada uno de ustedes a través de este siervo con el poder de su Espíritu Santo. Así que la honra y gloria para Dios, y porque es el único que la merece. Así que si Dios lo permite, pues los veo el próximo miércoles. Este miércoles pasado pues no fue posible. Quería compartir ese tema que me había solicitado el hermano Moisés Díaz, el rapto secreto, ¿verdad? Ya está listo el tema, pero no me fue posible, ni me fue conveniente presentarlo hoy. Mejor quise hablar de esto. Así que si el eterno Dios lo permite, pues se los voy a compartir
este miércoles, hoy, esperando que todo esté bien. Así que voy a leer sus comentarios, sus saludos, sus aportaciones y pues aún sus críticas. ¿Por qué no? Porque de la crítica también saca uno cosas muy constructivas. Así que permítanme ir a saludarlos o a ver si aquí puedo verlos en este dispositivo. A ver si aquí los puedo ver. Sus comentarios, a lo mejor sí salen todos, ¿verdad? En la mañana no me aparecieron. Muy bien. Tenemos pues aquí dice José Guerrero que está listo para Cristo. Ahorita voy a revisar a ver si es cierto que está listo para Cristo. Voy a revisar mi YouTube a ver si ya aportó algunos videos por ahí. Ok, muy bien. Gloria Bolívar está con nosotros. Dice, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de los sacerdotes levitas son los que regresaron y están en Israel. Las demás tribus están por el mundo. Bueno, es lo que se considera, lo que se cree, ¿verdad? Y dice así, se cree que Estados Unidos es la tribu de Manasés, ok, bien, Francia, Inglaterra, Rubén, la tribu de Rubén, dice Inglaterra, bueno, Efraín, no lo entendí ahí entonces, y Francia, Inglaterra. No lo entendí, pero dice Inglaterra es Efraín. Referencias, please. Dice Elizabeth, dice referencias, please. No sé a qué se refiere la referencia, no sé si de las tribus. Le mencioné que es lo que se considera conforme a la promesa. Si quiere referencia, vaya al capítulo 47, hermana Elizabeth, de Génesis. Si le puedo pasar las referencias y ya sería cuestión que usted se ponga en oración para que entienda las bendiciones, las bendiciones que Jacob dio a sus hijos, a las 12 tribus. Así que ahí están las referencias. Y ya usted, como nosotros, podemos llegar a una conclusión conforme a las naciones. Dice Francia, Rubén, Gloria Bolívar, dice Efraín, es llamada a las 10 tribus perdidas o asimiladas en las naciones. Sí es considerada como Efraín o Israel o José, ¿verdad? Juli Hernández nos acompaña. Le mando un saludo. La hermana Gloria Bolívar dice, en la escritura Efraín sería multitud de naciones, exactamente. Y está hablando, incluye las 10 tribus, como ya lo explicó también nuestra hermana. Manasés se le dio la promesa de una nación material, una porción material, ¿verdad? Jack Mota dice, presidente Trump era judío, ok, qué bueno que lo aclara nuestro hermano, que es de descendencia judía el presidente Trump, y es cierto porque él ha hecho mucha referencia pues ha ayudado a la nación de Israel, y su hija creo que guarda el sábado también, como día de reposo, alguna de su familia, ¿verdad? He oído también esto. Entonces tenemos también a Silvia Sánchez Gaspar que nos acompañó en esta tarde. Le damos una bendición para Vicky Castillo también. Dios la bendiga y gracias por acompañarnos. Gloria Bolívar dice, por eso no se puede decir que las fiestas, sus citas con nosotros de Levítico 23 son para los judíos. Ya vemos que se las dio a todas las tribus. Es cierto eso también, por supuesto. Y ahí están las referencias. Si quiere referencia a nuestra hermana Elizabeth, ahí están en el Levítico capítulo 23. Todo el capítulo, desde el verso 1 a 44, que son o 46, que son todos los versículos que hay. Las fiestas o citas para su pueblo, el Levítico 23 comienza con el sábado semanal, claro que sí, para él y para la cita de cada semana. Muy bien, Micaela Chávez nos acompaña, le damos la bienvenida y una bendición hasta Los Ángeles, California. Gloria Bolívar dice, fuimos injertados al pueblo de Israel cuando venimos a Jesús. Claro, a Yeshua, es cierto, hermana, de acuerdo con usted. Amén, dice la hermana Gloria Bolívar. Moisés, nos acompaña Moisés Díaz, un abrazo. María Mendoza dice, amén, amén. Gloria Bolívar, qué bendición, hermano, siga siendo de bendición para muchos. Amén, hermana, pues somos familia bendecida para ser de bendición para otros, así como fue la familia de Abraham, y así lo hemos visto. Gracias también, porque hemos comprendido eso, que siendo familias bendecidas por Dios, ahora Él nos utiliza para bendición para otros, como lo estamos demostrando, ¿verdad? María Mendoza dice, doy gracias a Dios por tu vida, bro.
porque sé que sí eres de mucha bendición a muchas familias. Te amo, dice. Ok, déjeme ver aquí. Ok. Te amo mucho y que Dios te siga dando mucha sabiduría para compartirla con nosotros. Amén, hermanita. Pues es lo que estamos tratando, ¿verdad? De como unos vasos limpios, ser frágiles y utilizados en las manos de Dios para ser de bendición para otros. Y eso es, como dice, Dios puso ese tesoro en vasos de barro para que no nos gloriemos nosotros ni digamos que es por causa de nosotros, ¿no? Sino para que la gloria sea para Dios simplemente, como mencioné anteriormente, y solamente nosotros somos vasos utilizados por Él, vasos que Él nos ha limpiado para utilizarnos, para darle beber agua limpia a su pueblo y aún a aquellos que no son su pueblo, para que vengan a los pies de Cristo. Esa es la meta y ese es mi propósito, la honra y gloria, alabanza y adoración. No es nada más que para el único que la merece. Gracias, hermanita, por tu bendición. Dios te bendiga y gracias. Supe a qué hora se nos puso en pausa ya el video, ¿verdad? No sé si todavía me estaban viendo o ya no. Bueno, ya miramos que aquí nos escribió el hermano Jack, lo que estaba, no sé si alcanzaron a leer lo que dijo mi hermana Mendoza, ¿verdad? Dice, doy gracias a Dios por tu vida, bro, porque sé que eres de mucha bendición a muchas familias. Te amo mucho, que Dios te bendiga y te siga dando mucha sabiduría para compartirla con nosotros. Y como les mencioné, ese es el propósito, ¿verdad? Con el que yo también estoy aquí, simplemente para dar la honra, la gloria, alabanza y adoración al único que lo merece, entendiendo y reconociendo mi papel solamente como un instrumento utilizado por Dios y disponible, dispuesto para que Él me tome en su mano y pues, permítanme, me tome en su mano y pues me utilice como siempre lo he estado haciendo y ahora acompañado en la mañana con mi esposa para que Él nos utilice a su manera. Como siempre digo, como dijo Jesucristo, las palabras que os he hablado no son mías, sino mi Padre que me envió las habla a través de mí, así dijo Él. ¿Yo quién sería para decir que estoy actuando de mi propia cuenta? No. Pues por eso siempre en mis oraciones yo digo, Señor, heme aquí, para que hagas en mí tu voluntad, que seas tú que hable a través de ese su siervo. Esta es mi postura, esta es mi posición, y reconociendo que todo es para honra y gloria de Él, yo simplemente un instrumento, un vaso útil en su mano. Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice nuestra hermana María Mendoza, ya dijo que ¿quién es Truman? Dice, Truman fue el presidente después de Franklin Roosevelt, ¿será? Ahora, ok, yo no había escuchado de un presidente que se llamara Truman, pero nuestro hermano dice que Truman fue el presidente después de Franklin Roosevelt, ¿ok? Era judío, dice. Entonces, Donald Trump, pues, de todos modos ellos, tal vez es de descendencia judía, pero lo que sí sé que una hija de Trump, o no sé cuántas tiene, pero guarda el sábado como día de reposo, establecido por Dios, y Trump ha ayudado a que la capital de Israel, que era Jerusalén, la sede fuera movida a Jerusalén, como no estaba ahí, la habían separado. Entonces Trump ayudó para eso y él está siempre a favor de la nación de Israel, porque es la nación del Dios vivo, la ciudad del Dios vivo y del gran rey que es Jesucristo, en la cual regresará Jesucristo a establecer su reino ahí y a gobernar el mundo desde ahí, y el mundo lo gobernará a través de sus predicadores, de sus siervos que él tendrá, en lo cual consideramos que estamos incluidos aquellos que estamos a su servicio hoy. Él nos utilizará acá en nuestras partes del mundo para seguir siendo de bendición para las naciones y para las gentes hasta que su reino sea cumplido y su palabra sean cumplidas. Así que gracias a todos por acompañarnos. Dios me los bendiga, los quiero mucho a todos. Dios los guarde, cuídense mucho, por favor, protéjanse de esta terrible pandemia que está cada vez más arrasando con personas. Yo no quiero que ya alguno de nosotros sea una víctima o una estadística más de descensos, ¿verdad? Y ni de enfermos aún así. Así que Dios nos bendiga, nos cuide a todos, pero nosotros hay que hacer lo nuestro, de quedarnos mejor en casa, ir a trabajar y regresar a casa y no visitar a nadie, ni que si es posible que nadie nos visite hasta que pase el mal, como dice la Escritura. Quédate en tu casa, escóndete en tu aposento, en tu casa, hasta que pase el mal, porque tarde o temprano pasará. Así que
Los quiero mucho a todos, cuídense y si Dios lo permite nos miramos en la semana que entra. Dios los bendiga y paz a vosotros.